Gloria a Dios. Vamos a estar yendo a la palabra de Dios, vamos a estar buscando en el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Y del capítulo 1 vamos a estar leyendo desde el verso 25. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el verso 25, y desde el verso 25 vamos a estar leyendo desde la mitad de este versículo. Y dice así: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque siempre vemos tu amor a través de todas las cosas, Señor, y hablas a nuestro corazón. Aún por boca de los niños, Señor, habla, pues de la boca de ellos estableciste las alabanzas, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Tú eres fiel. Has prometido que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor, y hasta aquí podemos decir todos juntos que nos has ayudado. Hasta aquí nos ayudaste, Señor. Gracias. Mi amado Señor, te pedimos en esta noche tomes el dominio, el control de todas las cosas, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y abundante gracia nos sea dada en esta noche, mi Señor. Gracias por tanto amor, llena nuestros corazones de ti y envía tu palabra, sea ella lámpara para nuestros pies y lumbreras a nuestros caminos. Gracias, mi Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros siempre leemos las cartas y decimos las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, cartas de Santiago, y exactamente eran eso, eran cartas. No sé si alguna vez alguno de ustedes escribieron cartas. Yo sí escribí cartas a mis padres cuando estaba en otra provincia y mi madre estaba en este lugar, mis hermanos, acá en Buenos Aires, y yo escribía cartas y luego se las enviaba. Así son estas cartas, la carta del apóstol Pablo, la carta de Juan y todo el resto de cartas, eran una carta escrita de corrido. Y pasó el tiempo y los hermanos, los hombres dijeron, esto está muy largo para querer mostrarle alguna parte que está de la escritura, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a dividirlo por capítulo. Entonces dividieron las cartas, los libros por capítulo y pusieron capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Entonces inicialmente en el capítulo tanto, pero después tenían que buscar dónde estaba. Entonces después decidieron, bueno, vamos a dividirlo por versículo. Entonces los dijeron, bueno, hasta acá un versículo, de acá otro versículo, de acá otro versículo. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Que muchas veces un versículo no significa la finalización de algo, ni tampoco un versículo significa el inicio de algo. Por eso nosotros hemos leído en esta primera de Pedro, capítulo 1, el verso 25, y dijimos, vamos a leer desde la mitad, porque cuando usted observa este versículo, usted observe que anteriormente a lo que dice, y esta es la palabra, hay un punto, es decir, hay una separación. Por eso es que yo en este momento hago esta separación a causa de lo que el apóstol quiere decir, y él dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál, Pedro? Esta es la palabra. Entonces, cuando ahora nosotros subimos para atrás, entonces encontramos la razón por la cual Pedro dice, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Esta.
Cuando nosotros leemos el verso 23 de este capítulo 1 que estamos leyendo, dice el apóstol, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que nosotros os hemos anunciado por el Evangelio. ¿Cuál, Pedro? Siendo renacido. Entonces, ¿a dónde marcha el apóstol Pedro? Marcha justamente a la obra gloriosa que hizo Dios, el milagro del nuevo nacimiento que ha operado en el corazón de los que creen. Porque el nacimiento es un milagro, el nuevo nacimiento es un milagro, es una operación de Dios donde no hay intervención humana, donde el hombre no puede meter la mano para producir este nacimiento espiritual. Podrá producir nacimientos humanos, pero este nacimiento, lo que Dios ha hecho en nosotros de darnos un nuevo nacimiento, nadie puede hacerlo sino solo Dios. Solo Dios. Es decir, es algo sobrenatural, algo que va más allá del pensamiento, del deseo humano. No tiene nada que ver con la intención del hombre, sí tiene que ver con el deseo y la intención de Dios de darle a los hombres que han creído en su Hijo Jesucristo una muerte y un nuevo nacimiento para que ahora tengan una vida nueva, para que la vivan, para que la disfruten, para que la hablen, para que se alegren en esta vida espiritual que Dios ha dado. Entonces dice, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, que han sido renacidos de una simiente incorruptible. No de simiente corruptible que se corrompe. Este nacimiento, esta vida no se corrompe. Nada puede corromper esta vida que nosotros hemos recibido. No es una vida que se tiene que corregir, que se tiene que enderezar, una vida que se tiene que perfeccionar. Esta vida, la vida que hemos recibido espiritual, es una vida, hermano, completa, es una vida perfecta, porque es la vida de Cristo. No tiene nada que perfeccionarse, no tiene nada que ir más allá, porque lo tiene todo, lo posee todo. Es la vida misma de Dios dentro del corazón de aquellos que han creído. Por eso dice, siendo renacido, esto es algo que nadie pudo hacer. Este es un trabajo de Dios. Nadie puede dar este nuevo nacimiento. No es que se nace porque yo quiero, es una operación de Dios esta. Esta es una operación de Dios. No es como el pensamiento de los hombres. Hay personas que dijeron, vamos a buscar un bebé y se propusieron, no, tenemos que buscar un bebé y entonces se propusieron y muchos bebés han venido porque lo desearon, otros vinieron porque vinieron, pero hay otros que no, otros que lo anhelaron, lo deseaban que venga y vino el bebé porque lo buscaron y querían que venga. Entonces, no, vamos a buscar un bebé. Entonces se produce la unión y se produce un nacimiento de un bebé porque el deseo humano. Pero este nacimiento espiritual que nosotros hablamos no tiene nada que ver con la voluntad humana, porque no proviene de una voluntad humana, sino que proviene de una decisión divina, de una decisión de Dios de producir un nuevo nacimiento, y de repente un hombre nuevo, espiritual, aparece en el mundo. Había un hombre que era un desastre, una mujer que era un desastre, pero Dios tomó esa vida en sus manos y hizo lo imposible en ella. Dios tomó ese hombre en sus manos y produjo en él lo que hombre alguno no puede hacer, que muera y que nazca de nuevo en un hombre espiritual, y de repente la gente ve a una nueva creación que está moviéndose, andando, hablando. Lo desconocen porque conocían al viejo, el que murió, pero este es uno nuevo que tiene una naturaleza espiritual, uno nuevo que tiene un trato diferente, uno nuevo que manifiesta una vida diferente, uno nuevo en el cual se puede ver la gloria de Dios.
porque eso es lo que dijeron los discípulos cuando lo vieron al Señor. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Y Jesús dijo, Padre, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Quiere decir que esa gloria se manifiesta en ¿quiénes? Justamente en estos que han renacido, que han nacido de nuevo, de una simiente, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece. ¿Qué hace la palabra de Dios? Vive, así que esta palabra es una palabra viva, así que la palabra de Dios es una palabra viva y una palabra que no va a pasar. Jesús dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. Es una palabra viva, eficaz, más penetrante que toda espada aguda de 2 filos. Penetra, traspasa los huesos, llega al alma, discierne los pensamientos y los corazones se abren a la presencia del Señor. La palabra de Dios viva, eficaz, poderosa, que produce cambio, transformaciones y que produce nacimiento nuevo, nuevo nacimiento. Y el apóstol dice, siendo renacido. ¿Por qué renacido? Porque el creyente es la única persona que ha nacido 2 veces y que muere una sola vez. Y el hombre natural es el hombre natural que ha nacido una vez y muere 2 veces. Muere 2 veces porque su primera muerte es la separación de su cuerpo y la segunda muerte el lago de fuego, la muerte segunda. 2 muertes y un solo nacimiento. Pero lo que hemos creído y hemos recibido este nuevo nacimiento, esta vida espiritual, la Escritura dice claramente una sola muerte, porque han nacido 2 veces. Han nacido de la carne y han nacido del Espíritu de Dios. Por eso dice, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, está mostrando, esta es la realidad de la verdad de las cosas. Está diciendo, esto es lo verdadero. Esto es lo que permanece, esto es lo que vive para siempre, esto es el punto donde se debe enfocar el corazón, la mente, el pensamiento de los hombres en esto es lo real, lo verdadero, lo que tiene verdadero valor en este mundo, porque cielo y tierra van a pasar, pero esta palabra que produjo esa vida no va a pasar y esa vida tampoco, porque es una simiente incorruptible, que no se corrompe, no hay forma de que se corrompa. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, un nuevo nacimiento. Por eso nosotros hablamos de la necesidad de buscar del bautismo del Espíritu Santo. Esto es algo real, esto es algo que nosotros no tenemos que sacarlo de nuestra mente, de nuestro corazón, no conformarnos diciendo, yo ya recibí al Señor, soy salvo, es suficiente. Gloria a Dios, yo estoy muy contento que usted haya recibido al Señor, que sea salvo, pero hay más. No es suficiente la salvación, no es solo la salvación. Hay cosas espirituales maravillosas, gloriosas. Todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas de su divina presencia y es para nosotros. Cristo Jesús dice que subiendo lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y por medio de qué vienen los dones? Por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio del nuevo nacimiento. Entonces, la necesidad que nosotros tenemos de ser bautizados con Espíritu Santo y fuego, esto no tenemos que dejarlo de pensar ni dejarlo de pedir. Porque si usted se olvida, entonces como que deja de pedirlo, como que no le interesa, entonces no puede recibir lo que no le interesa y lo que no le pide. ¿Cómo va a recibir si no pide?
Jesús dijo, pedid y se os dará. Si ustedes piden, el Señor se lo va a dar. Pero si ustedes no lo piden y lo dejan pasar por alto, va a pasar, se va a ir. Otros vendrán, lo anhelarán, lo desearán, lo alcanzarán, lo tomarán, serán llenos y manifestarán dones espirituales, dones del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y el resto se quedará mirando, diciendo, qué bueno, qué lindo, ¿no? Qué bueno, como con un poco de envidia en el corazón, y a mí me hubiera gustado recibirlo, pero si solo lo hubiera pedido, Señor, dámelo, dame, Señor, dame. Si solo lo hubiera pedido, lo hubiera deseado, lo hubiera anhelado. Como quien tiene sed y quiere beber, como quien tiene hambre y quiere comer, como quien tiene sueño y quiere dormir, como quien necesita el Espíritu Santo de Dios y le ruega a Dios el bautismo del Espíritu Santo. Como quien conoce el valor de lo espiritual. Todos nosotros conocemos los valores materiales. Yo saco un billete de 100 y un billete de 1000 y le digo, a ver, ¿quién es el que quiere, el de la derecha o el de la izquierda? Oh, el de la derecha, el de 1000, porque conoce el valor. Y viene el Señor y dice, ¿quién quiere el Espíritu Santo? ¿Espíritu Santo? ¿Es bautismo de Espíritu Santo? Ah, sí, no, dice que bautismo. Ah, sí, no conocen el valor. Si nosotros conocemos el valor, al conocer el valor sabemos elegir. Sabemos qué es lo mejor en esta noche. ¿Por qué ustedes están en la iglesia? ¿Por qué vinieron a la iglesia? ¿Sabe por qué vinieron a la iglesia? Porque conocen el valor del estar en la presencia de Dios. Hubieran podido elegir quedarse, mirar televisión, mirar una película, tomar mate, estar con alguien. Algunos hasta dejaron a alguien en su casa y no se quisieron quedar por venir a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque conoce el valor que tiene estar delante de la presencia de Dios. Se han esforzado, vinieron caminando, vinieron viajando, algunos fastidiados, el colectivo que se demora, que no viene, que tarda en venir y un montón de cosas, pero aquí están, llegaron, están aquí. ¿Sabe por qué? Porque conocen el valor. Cuando no se conoce el valor, entonces no se da importancia. Bueno, otro día vamos, el sábado. Y cuando llega el sábado, hoy no, el domingo. Y cuando llega el domingo, el jueves. Y así van salteando y van haciendo una bicicleta constante. Otro día, otro día, otro día. Y cuando quieren darse cuenta, están tan separados de la presencia del Señor, tan lejos que ya no pueden oír su voz. Cuando Él dice, ábreme, amiga mía, esposa mía, ábreme. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo dormía. Y entre dormida es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana amiga mía, ábreme. Y sus manos tocaron ahí la ventanilla y corría como miel. Y cuando yo me levanté, ya se había ido. Y no me quedé diciendo se fue. Dice, salí por la calle y empecé a buscarlo. Me encontré con los guardas de la ciudad y le dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Salió, lo buscó, lo deseó, lo anheló. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Golpead y os será abierto. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. ¿Habéis visto al que ama mi alma? El deseo en su corazón de la presencia del Señor, de la presencia de Dios. El valor del Espíritu Santo de Dios, el valor del nuevo nacimiento, el valor de ser renacido, no de simiente corruptible, porque ya nacimos, sino de simiente incorruptible, nacido por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y la palabra de Dios permanece para siempre.
Y los que son renacidos viven. Y los que son renacidos viven para siempre en la palabra de Dios. Por eso el verso 24 dice, porque toda carne es como hierba. Entonces nos elevó al espíritu, nos mostró lo espiritual, nos mostró el hombre nuevo, nos mostró el nuevo nacimiento, el valor del Espíritu Santo de Dios, el valor del nuevo nacimiento, nos mostró el valor de ello. Y luego baja hacia abajo y dice, toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y los que están en la palabra permanecen para siempre. Y los que son renacidos de Dios permanecen para siempre. Son eternos. Por eso es que el apóstol dice, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra. Una vida nueva, una vida espiritual, un hombre nuevo, nacido según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una vida nueva para vivir, para disfrutar, para andar. Una vida nueva para hablar, para llevar, para anunciar. Un nuevo nacimiento, un hombre nuevo creado en la justicia y santidad de la verdad. Porque toda carne va a pasar. Es como la hierba, sale, aparece, sale el sol fuerte, echa flor, su gloria, pero el sol fuerte la quema, la mata, muere, desaparece. Pero el que permanece en la palabra permanece para siempre. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Para qué? ¿Por qué dice, esta es la palabra? Para que nosotros le demos valor a lo que es de valor, a las cosas que son del Espíritu. La carne pasa, el deseo de la carne va a pasar, las cosas materiales van a pasar, las comodidades van a pasar, todo va a pasar, de lo que vemos va a pasar, pero lo que no vemos, lo espiritual, el hombre nuevo, lo espiritual es lo que permanece, es lo que tiene valor, es lo que tiene que crecer, es lo que tiene que alimentarse, es lo que tiene que ir avanzando en un crecimiento espiritual, la vida espiritual que nosotros hemos recibido. Alimentamos cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que estamos en la reunión, estamos alimentando la vida espiritual, el hombre nuevo. Él se alimenta, se fortalece en el poder de la fuerza de la palabra de Dios, recibe fuerzas nuevas, fuerzas para seguir y se va vigoroso de delante de la presencia del Señor. Sale vigoroso, se va fuerte, se va saciado, se va gozoso en su corazón. Ha estado delante del Señor. Su presencia llegó, tocó su corazón, envolvió su vida, vivificó su cuerpo mortal, se va gozoso. Vino cansado, se va fortalecido. Vino adormecido, se va como nuevo. Vino como que ya no daba más para seguir y sale como un hombre vigoroso. Porque la fortaleza pertenece a nuestro Señor, a nuestro Dios. Las fuerzas espirituales, las fuerzas nuevas pertenecen a nuestro Dios. Él es el que da fuerza al cansado. El que da fuerza al que no tiene ninguna fuerza más. Él es el que da fuerza. El que sostiene al debilitado, el que toma en sus brazos al que no puede caminar y los sigue llevando que avance, pero levantado en sus brazos los está llevando. El que va en silencio y parece como que va solo, pero no, dice el salmista, tu vara y tu cayado me infunden aliento, aderezas mesa delante de mí, delante de mis enemigos. Y aunque ande en valle y de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tú estás conmigo, Señor. Tú estás conmigo. Yo sigo avanzando. Estás conmigo, Señor.
Por eso dice, siendo renacidos, recibimos una vida espiritual y tenemos la capacidad de percibir las cosas espirituales. El hombre natural no las puede percibir. Nosotros sí. El hombre natural no tiene oído para oír al Espíritu. Nosotros sí. El hombre natural no puede ver lo invisible. Nosotros sí, con los ojos de la fe vemos lo que no se ve. Y al Señor le amamos sin haberle visto, pero le amamos. ¿Y cómo amamos lo que no vemos? Porque lo sentimos, lo conocemos, sabemos que está aquí, sabemos quién es el que está con nosotros, sabemos quién dijo, no te dejaré ni te desampararé, sabemos quién dijo, en las palmas de mi mano te tengo esculpida, sabemos quién es el que nos está llevando. Y Jesús dijo, nadie los podrá quitar de la mano de mi Padre, nadie. Somos de Él, somos del Señor. Siendo renacido, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, incorruptible. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando leemos el verso 3 de esta primera de Pedro, dice Pedro así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible. Nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una herencia. Así que somos los herederos. Usted que a veces dice, no, sí, ellos recibieron una herencia, pero a mí mis padres no me dejaron nada, sus padres carnales. Pero su Padre espiritual, esto es Dios. El apóstol dice, tienen herencia. No se preocupen ni se desesperen. Ustedes tienen herencia. No tienen herencia terrenal, pero en los cielos donde ellos no tienen, ustedes tienen herencia. Herencia en Dios. Por eso dice, siendo renacidos, ¿sabe para qué? Para una herencia. ¿A quiénes heredan? Los hijos de los padres. ¿Y quién es nuestro Padre? Dios. Entonces somos sus herederos. Somos sus herederos. Siendo renacidos para una herencia incorruptible, una herencia que no se corrompe. Una herencia incontaminada, una herencia que no se contamina, una herencia inmarcesible, es decir, una herencia que no se marchita, es inmarchitable, no se marchita. Y luego dice, reservada en los cielos para vosotros, para usted, para mí, para nosotros. Tenemos herencia, tenemos lugar. No es que no tenemos dónde caernos muertos, tenemos lugar donde vamos a vivir para siempre. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que es inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que si alguien quiere dañarnos, fuego sale del Espíritu Santo y consume lo que quiere dañarnos, porque somos guardados por el poder de Dios. Así que el poder de Dios está sobre todos nosotros. Así que el poder de Dios nos envuelve a lo que hemos creído. Así que el poder de Dios es como una muralla de fuego alrededor de los que han creído, para guardarlo, para su herencia inmarchitable en los cielos. Así que nadie nos puede quitar, nadie nos puede sacar, nadie nos puede destruir. Somos guardados por Dios, guardados por Dios, guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que estamos guardados para la salvación que va a ser manifestada en el tiempo postrero. Así que estamos guardados para la salvación, para cuando Cristo venga, suene la trompeta y se oiga la voz. He aquí, el esposo viene, nuestras lámparas se reencienden completamente porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para esa herencia. Oímos la voz, oímos la trompeta del Señor, oímos y comenzamos nosotros un vuelo que nadie nos puede parar. Comenzamos un vuelo en una transformación del hombre nuevo, manifestado con un cuerpo incorruptible para volar al cielo, a nuestra herencia, a lo que es nuestro, a lo que Cristo ganó por nosotros. Una herencia incorruptible en los cielos. Guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar el arrebatamiento y volar al cielo con el Señor. Por eso Pedro dice, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esto lo habla en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 6, donde dice, vos que decía, da voces, gritá, decilo bien fuerte. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir bien fuerte y a voces? Que toda carne es como la hierba, que sepan, que se den cuenta, que son como la hierba, se va a quemar, va a desaparecer, se va a deshacer todo lo terrenal, lo carnal, la gloria del hombre, bienes, posesiones, lo que al hombre lo hace soberbo y orgulloso, todo va a desaparecer. Dice, da voces, que toda carne es hierba y que toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dilo a voces. Dilo a voces, lo terrenal se acabará, lo humano se acabará, lo visible se acabará, lo que es materia será deshecho con fuego, destruyéndolo todo, pero lo indestructible, la vida espiritual, el nuevo nacimiento, el ser renacido de simiente incorruptible, eso permanece para siempre. Permanece para siempre. Por eso dijimos, comenzamos a la mitad del verso 25 de Primera de Pedro, capítulo 1. Y esta dice, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, ¿para qué fue anunciada esta palabra? Para que los que han creído nos ocupemos de las cosas que son del Espíritu, de las cosas que pertenecen a Dios, de las cosas que pertenecen al reino de donde nosotros somos, y no nos desviemos en pos de cosas humanas que nos aparten de la presencia maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Entendemos esto, hermano? ¿Seguro que entendemos? Nos ponemos de pie y vamos a orar. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Oramos.